Tuve el privilegio de trabajar en Lima, Perú, por unos 6 años. Es una ciudad muy grande. Tiene mucho de hermoso, pero también mucho de miseria. Me tocaba cada tarde viajar desde mi trabajo en la Unión hasta la universidad donde mi familia vivía. Pasaba por el centro de la ciudad, parando en muchos semáforos mientras uno salía de la ciudad. Y una de las cosas que todos los días veía eran los niños en la calle. Y es mi costumbre de siempre preguntarle su nombre a un niño cuando viene para limpiarme la ventana, la parabrisa. Y había un niño en específico que todos los días lo encontraba en esa misma esquina. ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo César, dijo el niño. Y me limpiaba la parabrisa y yo le daba una propina. Mes tras mes, año tras año, yo hablaba con César y lo vi crecer. Una vida difícil. A veces los compañeros de César no aparecían. Entonces, ¿qué pasó con tu amiguito César? No sé, nadie sabe qué pasó con él. O está enfermo, o murió, o sufrió alguna violencia. Siempre algo difícil, un dolor. Pero me encariñé de César. Y cuando me tocó salir del Perú para trabajar en el Caribe, no me olvidé de César. Pasaron como 7 años y me tocó volver otra vez a Lima. Estaba con un amigo de Adra que trabajaba ahí con Adra y estábamos yendo por las calles y paramos en una esquina muy distinta, fuera del lugar donde yo normalmente paraba, pero había un hombre con amuletas y una pierna ahí y empezó a limpiar la parabrisa. Y mientras el hombre buscaba una propinita, ¿no? Mi amigo, para dárselo. Como es mi costumbre. Disculpe, señor. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted es el señor David? Dijo. Sí, yo soy César. Usted es la única persona en mi vida que me ha preguntado cómo me llamo. A nadie más le interesaba si existía o no existía César. Solo que César ya tenía solamente una pierna. La vida en la calle es difícil. Y él andaba con sus amuletas. No le pregunté, no tuve tiempo para preguntarle cómo perdió su pierna, pero para pensar de las historias que César me contaba, uno de sus amiguitos de César desapareció por unos días y cuando apareció de nuevo le faltaban las córneas. Lo habían secuestrado al niñito y un oftalmólogo con manos dedicados para sanar le sacó las córneas a ese niñito y los vendió en el mercado internacional y lo botó al niño ciego en la calle otra vez. Jesús dijo, el que haría algo a uno de estos niños, mejor que se le ponga una piedra al cuello y tirarlo al mar. No sé cómo será la conciencia de ese médico que juró salvar vidas y usar su talento para sanar. Al menos fuerte, al más débil,
el niño de la calle, sin defensor algunos, para sacar ese bisturí y sacar esas córneas para ganarse $20,000. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo que quita, en un mundo que roba. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con el propósito de cambiar todo eso y demostrar el amor de Dios, y es un amor de dar. Todo al revés del mundo. Alrededor de nosotros vemos personas que dejan morir, roban, causan la muerte, todo para ganar dinero. Pero Jesús vino para dar su vida por nosotros. Una vez un capitán de un barco naval se encontró con un problema. El enemigo de un submarino había logrado crear un hueco en su barco y el agua estaba entrando y las bombas no podían mantenerse al alcance del agua que entraba, y el barco marino tenía el destino de hundirse si algo no se hacía. Reunió a todo su personal, los soldados navales. El capitán les habló y les explicó la situación. Y les dijo: mis queridos soldados, el barco se va a hundir y no la podemos parar. Pero existe una sola posibilidad. Si uno de ustedes voluntariamente bajarían llevando una tela de plástico y con su propio cuerpo se enchufan en ese hueco, podrían salvar el barco. Obviamente sería la muerte, pero ¿alguno de ustedes podría voluntariamente entregar su vida para salvar a los demás? El capitán esperó la respuesta, todos los soldados en silencio, considerando la decisión de vida o muerte. Y de repente un soldado levantó la mano y dijo: capitán, yo doy mi vida. El corazón del capitán saltó un rato porque el que levantó su mano era su propio hijo. Él tenía una carrera planeada para ese hijo. Él pensaba entrenarlo y que llegue algún día a ser capitán de su propio barco. El corazón del capitán, al pensar que iba a dar no solo la vida a su hijo, pero el capitán tendría que aceptarlo. Y así lo hizo el hijo. Le dieron la tela, él nadó al lado y se entró al agua, sumergiéndose, y cuando llegó al hueco, enchufó su cuerpo en ese hueco y logró parar el agua lo suficiente para que las bombas lograsen mantenerse, y el joven se ahogó en el agua. Alguien que da su vida por otros. No es accidente que Jesús dijo que el que da su vida por otro, ese tipo de amor no tiene comparación. Hoy en día es muy raro ver eso. Hoy en día, el observar que uno se entregue por otro, difícil ver. Pero existe ese tipo de amor. Y ese tipo de amor entre el mundo cristiano se debe verse. Y cuando Jesús estuvo, y en el momento cuando los discípulos tomaron las riendas de la iglesia apostólica, y empezaron a trabajar después que Jesús volvió al cielo, el mundo dijo: mira qué tipo de amor tienen ellos, los unos por los otros. Y Jesús dijo que es por el amor de uno a los otros que nosotros podemos saber si somos de Dios.
Tristemente, aún en la iglesia hay escasez de ese tipo de amor. Un niñito, hermanito de una niña, escuchó las noticias de que su hermanita tenía un problema de sangre y si no recibía una transfusión inmediatamente ella iba a morir. Y le hicieron a todos los miembros de la familia un examen de sangre y descubrieron que el hermanito tenía el tipo de sangre requisito para poder hacer la transfusión. Bueno, la enfermera fue al hermanito y le dijo, ¿estarías dispuesto, le preguntó, dar tu sangre por tu hermanita para que ella tenga la vida? El hermanito pensó mucho tiempo y por fin dijo, sí, estoy dispuesto. Bueno, dame tu brazo. Extendió el brazo y la enfermera le metió la aguja y empezó a sacarle la unidad de sangre. Al terminar de sacarle al hermanito la sangre, le colgó a la niñita y le dijo, hijito, tú le has salvado la vida a tu hermana. Y el niño preguntó, ¿y cuánto más tiempo tengo yo para vivir? No, pero, no, tú no vas a morir. No, yo pensé, cuando usted me pidió mi sangre, yo pensé que yo iba a morir. ¿Se imaginan el amor de ese niño por su hermana? Él dio su sangre pensando que era su vida por la vida de su hermana. ¿Qué amor? ¿Haríamos nosotros lo mismo por un hermano de la iglesia o una hermana? ¿Daríamos nuestra vida por otro? Bueno, capaz por un amigo, capaz por un familiar daríamos la vida, pero por un desconocido. Dad y se os dará. Os darán una medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida que medís, os volverán a medir. ¿A ti te gustaría que alguien dé su sangre por ti? ¿A ti te gustaría que alguien venga e intervenga por ti? Durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración de Hitler, armaron las filas de hombres. Alguien había escapado de ese campo y tocaba la venganza. Alguien se escapó anoche, dijo el capitán. 10 de ustedes van a morir. Tú, y fue marcando así al azar. El capitán y cada hombre marcado tuvo que pasar adelante. Solamente que uno de ellos estaba llorando. Por favor, tengo una esposa, tengo 5 hijos. Por favor, no quiero morir. El capitán muy frío dijo, a mí qué me importa. Tienes que dar tu vida. Pero de atrás hubo un movimiento. Y un sacerdote católico pasó adelante y dijo, yo no tengo familia, yo no tengo esposa e hijos, soy un sacerdote. ¿Me permitiría a mí morir por ese hombre? El capitán dijo, de acuerdo, devuélvete ahí, pasa adelante. Esos 10 hombres fueron llevados y puestos en una casa caliente. Afuera en el sol, la llave fue puesta y ahí se quedaron por 10 días. Cuando entraron los soldados a ver, esperaban ver a 10 cuerpos. 10 cuerpos que murieron por falta de agua. Pero encontraron solamente una persona viva y era el sacerdote. Estaba moribundo.
y a él le dieron una inyección y con eso lo mataron y los 10 cuerpos fueron tirados afuera. Un hombre dispuesto a dar su vida por otro. Dios tiene hijos e hijas en todas las iglesias que tienen ese tipo de amor. ¿Será que el pueblo de Dios también lo tiene? ¿Será que cualquiera de afuera puede mirar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestra familia y ver el tipo de amor que da su vida por otro? No todo lo que es bueno parece bueno, y no todo lo que es malo parece malo. Un hombre anciano en el país de la China, estaba en su casa cuando llegaron las malas noticias que uno de sus caballos principales de mayor valor se había escapado del corral. Y sus vecinos vinieron para decirle: mi querido amigo, qué triste las noticias que tu caballo favorito de mucho valor se ha escapado. Y el hombre sabio dijo: no sé si es bueno y no sé si es malo. No se puede saber. El siguiente día ese caballo volvió trayendo consigo 3 otros caballos perdidos. Y los amigos del anciano vinieron a decirle: ¡qué buenas noticias! ¡Qué excelente! Ahora en vez de tener un caballo tienes 4 más. Y el hombre dijo: yo no sé si esas son buenas noticias o si son malas noticias. Bueno, su hijo fue al corral y quiso agarrar los caballos y meterlos y dominarlos. Y un caballo lo pateó y le quebró la pierna al hijo. Los vecinos todos vinieron a decirle: ¡qué malas noticias! Que se quebró la pierna de su hijo. Y el anciano dijo: yo no puedo decir si esas son buenas noticias o malas noticias. Uno de las tribus vecindarias a la China, al China vinieron y le hicieron guerra a esa comunidad. Y vino el ejército y se llevó todos los jóvenes a la guerra. Y como la pierna estaba quebrada de su hijo, no se lo llevaron al hijo. ¿Cómo podemos saber si algo es bueno o malo? Tenemos que confiar en el Señor, Él sabe. En vez de estar renegando cada vez que algo difícil nos pasa, digamos: Señor, gracias, tú sabes mejor. Y si algo bueno nos pasa, tener mucho cuidado, decir: oh Señor, gracias por la buena. Cuidado, puede ser que las buenas noticias son las malas. Dios está encargado y requiere de nosotros simplemente una fe. Y al compartir nuestra vida, nuestros recursos, lo que podemos, nuestra energía por los demás, demostramos el amor y el cariño de Dios. Y el que más da, más recibe. Dad y se os dará. ¿Cómo quisieran ustedes recibir el cheque de un donante que le diga: mira, aquí hay un cheque en blanco, escriban el monto que quieran ahí? 10,000 más, 20, 50, 1,000,000. Tú escríbelo, tú decides cuánto necesitas. En la misma forma, nosotros podemos hacer con Dios. ¿Cuánto quieres recibir de Dios? El monto del cheque depende en cuánto das a los demás. Si tú quieres recibir bendiciones abundantes, una medida apretada, remecida y rebosante, ¿qué debes hacer? Dad en la misma forma. Un señor cristiano en la Rusia había sido llevado preso por su fe, por ser cristiano, cuando todavía era comunista. Y para que él entregue su vida, se rinda de sus creencias y renuncie a sus creencias, lo llevaron a su hijito
y le dijeron, si usted no renuncia, lo vamos a ahogar a su hijo aquí en su frente. La angustia del padre al ver que su propio hijo lo iban a torturar. ¿Qué hacer? Le agarraron la cabeza al hijo y le metieron a un balde de agua. Y le dijeron, renuncia o tu hijo se ahoga. Ese padre, con lágrimas en las mejillas, cayó de rodillas, Señor Jesús, perdóname, pero yo no te puedo renunciar, ayúdale a mi hijo. Y la cabeza quedó en el agua. Y lo ahogaron el hijo. Pero en ese momento cuando el padre estaba de rodillas rogando a Dios que le dé la fuerza para no rendir su creencia, Jesús le apareció. Jesús nunca se olvida de nosotros en nuestras angustias. Y Jesús vino y la abrazó. Sé fiel pues hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A cada uno de nosotros llegará el momento cuando tendremos que decidir si vamos a compartir con el amor de Dios y dar nuestra vida a favor de lo que creemos o a favor de otro, o si vamos a decir, yo me voy a cuidar, voy a protegerme y voy a salvar mi vida. Pero Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y el que perdiera su vida, la salvará. En California tenemos el Centro de Producción Audiovisual de la Iglesia y hay un hermano ahí que se llama David Smith, que escribió un libro pequeño que se llama Observando la Guerra. Un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque describe el gran conflicto, el conflicto de los siglos, pero de un punto de vista diferente. En ese libro, todo se observa de otro planeta. Es como si fuese otro Adán y Eva de otro planeta, porque nosotros sabemos que existen otros seres vivos en otros lugares en el universo. Nosotros no somos los únicos. El universo está lleno de seres perfectos, seres vivos, que honran y aman a Dios. Y en este libro, él toma el punto de vista de cómo esta pareja, el Adán y Eva de otro mundo, asistieron a las reuniones en el cielo. Por primera vez observaron algo raro. Lucifer, el primer ángel de Dios, empezó a cuestionar, empezó a insinuir que Dios no era justo. ¿Cómo? Nunca se le había ocurrido a esos seres que Dios no era justo. ¿Cómo? No comprendemos. Pero observaron cómo la rebelión creció en el corazón de Lucifer, y un día cuando ellos entraron al consejo, representantes de todos los otros mundos estaban allí, y antes de iniciar todos de rodillas a rendirle culto a la Trinidad. Pero un ser no se arrodilló. Lucifer rehusó arrodillarse. No podían comprender, pero pronto inició la guerra. Y en su casa, en su mundo, podían cada uno tener una pantalla grande donde podían observar lo que estaba pasando, un tipo de internet a nivel universal. Y todo el mundo observó la guerra en el cielo y cómo los ángeles, por fin, Dios botó a Lucifer a esta tierra con una tercera parte de todos los santos ángeles que ya no eran santos. Un día, Dios, Jesús el Creador, vino a visitar a su pueblo, a su mundo, y le dijo a esta pareja, quiero que me hagas un favor. Acabo de crear, como tú sabes, a una nueva raza, se llama la raza humana. Adán y Eva están en ese mundo y pronto tendrán que enfrentarse con el enemigo. Quisiera que tú, como padre y madre, rey y reina de este mundo,
vayas a visitarlos. Cuéntale tu historia para animarles. Así que ellos bajaron y conversaron con Adán y Eva. Toda la tarde le contaron de cómo es ser padre, cómo es ser madre de un mundo entero, de una raza. Le contó del enemigo, le contaron de cómo este enemigo algún día los iba a tentar y que tengan mucho cuidado. Volvieron a su mundo y en ese día fatal vieron a Eva separarse de su esposo. Vieron cómo ella cayó en la tentación y fue engañada y comió de esa fruta. Vio cómo lo llevaron a Adán y observaron la angustia y la agonía en la cara de Adán porque él sabía que esta mujer tan hermosa, la mujer más hermosa, más perfecta del mundo, había pecado y que ahora él le tocaba decidir ser fiel a Dios o morir con su esposa. Y lo vieron a Adán agarrar la fruta y comer rápidamente. Y observaron todas las muertes, las torturas, las angustias como resultado del pecado. Entraron al mundo. Ligeramente saltando al fin. Ellos ven el conflicto final. Ellos ven esta generación. Por si acaso, ustedes saben, ¿no? Esta es la última generación. Ha llegado el momento. Los poderes del mundo ya se han alineado. Los poderes que van a luchar contra Dios ya están en su lugar. La bestia está en su lugar. La imagen a la bestia ya está hablando como un dragón. Y solamente falta la crisis final. Solamente falta que Dios suelte los ángeles y que llegue esa crisis y en orden rápida vendrán los eventos. No falta nada más. La Biblia es clara, las profecías lo indican, hemos llegado a la última crisis. Perdón, a la última generación. Pronto vendrá la crisis. Todo está listo, esperando la orden del cielo. Y más, en unos días estudiaremos un poco de cómo reconocer lo que falta y cómo ser partícipe de ese gran evento. Ellos vieron todo eso, vieron Armagedón y cómo el diablo con sus fuerzas y su gente lucharon contra el Cordero y el Cordero los venció. Vieron a Jesús venir y llevarse su pueblo, resucitar, la gran resurrección. ¿Se imaginan cómo será ese día? ¿Se pueden imaginar el gozo de una madre restaurada a su hijito? De ese padre que vio ahogar a su hijo, restaurado otra vez a sus brazos. Esposos separados, niños separados, familias restauradas una vez más por la eternidad. ¿Se imaginan ese día? Con voz del arcángel, el Hijo de Dios resucita a todos sus seres queridos y juntos ascienden al cielo por 1000 años. Después terminan los 1000 años, el juicio final se termina, la investigación se termina y es momento de ejecutar la sentencia. Ellos ven resucitar en la segunda resurrección todos los impíos. Ven afuera, todos en una lucha contra el nuevo Jerusalén. Dios para todo y en un panorama inmenso de tecnología que nunca hemos visto en este mundo. El cielo entero se convierte en un panorama y el conflicto de los signos, como la muerte de Cristo, la rebelión en el cielo primero, después la muerte de Cristo que pagó por nuestros pecados y después continúa hasta que por fin cada alma ve su lugar, aceptado o rechazado en el mensaje de salvación. Y por fin termina. Satanás, que antes era Lucifer, está parado allí. Él también cae de rodillas y confiesa que Dios es justo.
En ese momento y solo en ese momento se puede ejecutar la sentencia. ¿Por qué? Porque el autor del mal, el padre de todo el pecado, confiesa por primera vez que Dios es justo. Pero no por mucho tiempo, porque él se pone de pie y en rebelión grita: ¡no me rindo! ¡Vengan, acompáñenme! Pero ya no hay nadie que lo acompañe, porque todos han visto la justicia de Dios y han visto arrodillarse a Satanás confesando la justicia de Dios y lo atacan a él. En ese instante la gloria del Señor, la Trinidad entera, cubre la tierra en llamas, y ven que el Padre, la raíz y rama son hechos en cenizas. Y cuando termina el último grito de rebelión, se escucha la voz, todavía Satanás en ese último momento grita en rebelión contra Dios. Y cuando por fin aún ese grito se apaga, se escucha algo. ¿Miran? Y Jesús está de rodillas, llorando y llorando. ¿Por qué? Ha tenido que destruir gente que él amaba. Dios tuvo que ejecutar la sentencia de muerte. Y mientras lloraba el Hijo de Dios, vieron que Adán se acercó y la abrazó. Y le dijo: yo también tenía un hijo afuera, Caín. Caín estaba allá afuera y él fue destruido. Y le secó las lágrimas a Jesús. Y Jesús dice, pregunta, empecemos de nuevo. En ese momento, todo el pecado es hecho pasado. Toda lágrima, porque van a llorar, ustedes saben que van a llorar. Los padres, Adán va a estar llorando cuando lo vea Caín destruido. Los padres que vieron a sus hijos, o los hijos que vieron a sus padres rechazar a Dios, han orado por sus padres, han hablado con sus padres, con sus hermanas, con sus familiares, con sus amigos y vecinos, han orado, han angustiado, pero rehusaron aceptar la salvación. Y como resultado, ellos tendrán que pagar su propia pena de muerte porque no aceptaron la sangre de Jesucristo. Pero por fin, toda lágrima se secará y la Trinidad creará un nuevo cielo y nueva tierra. Y recién toda lágrima será secado y ya no habrá más muerte. Y por la eternidad, la única forma de recordar el dolor de pecado será ¿qué? Las cicatrices en las manos del Señor Jesús. Dad y se os dará. Dios toca tu corazón. Dios te pide. Algunos de ustedes todavía no han aceptado al Señor Jesucristo. Han pasado por la semana pasada, han escuchado, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, pero todavía no te decidiste. Esta semana estamos estudiando del poder de Dios. Estamos estudiando de cómo Dios desea, anhela, ruega por la oportunidad de tocar tu vida y usarte como medio de comunicación, de amor, de derramar las bendiciones sobre la tierra, para que Él pueda usarte a tus manos, tu voz, tu cariño y trabajar contigo. A Dios no le faltan recursos, pero Él espera tu permiso. Aquí hay alguien en esta congregación esta noche que está luchando con la decisión de aceptar a Cristo. También hay alguien, un televidente, que está luchando con esa decisión, con angustia: ¿acepto a Cristo o no acepto a Cristo? Y tú tendrás que decidir. Y si no decides, es igual que decidir en contra. Y si no decides, no tendrás excusa cuando el Señor Jesús mira afuera y pone en ese panorama sobre todos los cielos
y tú verás tu nombre, tu cara, tu decisión esta noche. Y tendrás que decir, Dios fue justo, me dio la oportunidad. Pero ahora es el momento de gracia. Todavía no es tarde. Y quiero invitar a alguien aquí, que esté aquí en este momento, o alguien allá que esté viendo este programa esta noche. ¿Será que Dios te está pidiendo a ti que le entregues tu corazón? Quizás has hecho un jueguito, has venido a la iglesia, has respondido. ¿O será que nunca te animaste? ¿O será que no te convenciste? ¿O que tienes algo en tu vida que no quieres soltar y por eso le has dicho a Dios, no, todavía no, hasta que sea muy tarde y descubras? Quiero invitarte esta noche. Si es tu deseo de aceptar esa invitación, esa voz, si es tu deseo, arrodíllate y dile a Dios, acepto, perdóname, controla mi vida, y Él lo hará. En el mercado internacional y lo botó al niño ciego en la calle otra vez. Jesús dijo, el que haría algo a uno de estos niños, mejor que se le ponga una piedra al cuello y tirarlo al mar. No sé cómo será la conciencia de ese médico que juró salvar vidas y usar su talento para sanar. Al menos fuerte, al más débil, el niño de la calle, sin defensor algunos, para sacar ese bisturí y sacar esas córneas para ganarse $20,000. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo que quita, en un mundo que roba. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con el propósito de cambiar todo eso y demostrar el amor de Dios, y es un amor de dar. Todo al revés del mundo. Alrededor de nosotros vemos personas que dejan morir, roban, causan la muerte, todo para ganar dinero. Tuve el privilegio de trabajar en Lima, Perú, por unos 6 años. Esa es una ciudad muy grande. Tiene mucho de hermoso, pero también mucho de miseria. Me tocaba cada tarde viajar desde mi trabajo en la Unión hasta la universidad donde mi familia vivía. Pasaba por el centro de la ciudad, parando en muchos semáforos mientras uno salía de la ciudad. Y una de las cosas que todos los días veía eran los niños en la calle. Y es mi costumbre de siempre preguntarle su nombre a un niño cuando viene para limpiarme la ventana, la parabrisa. Y había un niño en específico que todos los días lo encontraba en esa misma esquina. ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo César, dijo el niño. Y me limpiaba la parabrisa y yo le daba, pero Jesús vino para dar su vida por nosotros. Una vez un capitán de un barco naval se encontró con un problema. El enemigo de un submarino había logrado crear un hueco en su barco y el agua estaba entrando y las bombas no podían
mantenerse al alcance del agua que entraba, y el barco marino tenía el destino de hundirse si algo no se hacía. Reunió a todo su personal, los soldados navales. El capitán les habló y les explicó la situación. Y les dijo: mis queridos soldados, el barco se va a hundir y no la podemos parar. Pero existe una sola posibilidad. Si uno de ustedes voluntariamente bajarían llevando una tela de plástico y con su propio cuerpo se enchufan una propina, mes tras mes, año tras año, yo hablaba con César y lo vi crecer. Una vida difícil. A veces los compañeros de César no aparecían. Entonces, ¿qué pasó con tu amiguito César? No sé, nadie sabe qué pasó con él. O está enfermo, o murió, o sufrió alguna violencia. Siempre algo difícil, un dolor. Pero me encariñé de César, y cuando me tocó salir del Perú para trabajar en el Caribe, no me olvidé de César. Pasaron como 7 años y me tocó volver otra vez a Lima. Estaba con un amigo de Adra que trabajaba ahí con Adra, y estábamos yendo por las calles y paramos en una esquina muy distinta, fuera del lugar donde yo normalmente paraba, pero había un hombre con amuletas y una pierna ahí, y empezó a limpiar la parabrisa. Y mientras el hombre buscaba una propinita, ¿no? Mi amigo, para dárselo. Como es mi costumbre. Disculpe, señor. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted es el señor David? Dijo. Sí, yo soy César. Usted es la única persona en mi vida que me ha preguntado cómo me llamo. A nadie más le interesaba si existía o no existía César. Solo que César ya tenía solamente una pierna. La vida en la calle es difícil. Y él andaba con sus amuletas. No le pregunté, no tuve tiempo para preguntarle cómo perdió su pierna, pero para pensar de las historias que César me contaba, uno de sus amiguitos de César desapareció por unos días, y cuando apareció de nuevo, le faltaban las córneas. Lo habían secuestrado al niñito, y un oftalmólogo con manos dedicados para sanar le sacó las córneas a ese niñito y los vendió.